Bueno, yo empiezo por darles mis especiales agradecimientos a todos ustedes, compañeros y compañeras, por estar aquí, en particular a quienes han venido de más lejos, de otras ciudades distintas de Bogotá, mis saludos. Felicitar muy especialmente a Albaluz Pinilla por este nuevo esfuerzo que hace. Albaluz se ha caracterizado por escoger ciertos temas de importancia que ha venido luchando y ha venido promoviendo. Este, sin duda, Albaluz es uno de esos temas que bien merece el esfuerzo que usted viene haciendo y en el cual es bueno decir, pues, otros ayudamos y el polo ayuda, pero reconozcamos que es un esfuerzo particular, muy especial de Albaluz, además porque pues en el polo nos toca un poco dividirnos los temas y los trabajos, y sin duda este lo viene haciendo bastante bien. O sea, que ya esto que es una reforma constitucional que tiene que aprobarse varias veces en el Senado, ya tenga la mitad de las aprobaciones, pues muestra que la cosa va caminando, que no suele ser fácil, ¿no?, aquí en el Congreso sacar adelante proyectos como estos. Esperemos que culmine con éxito el trámite y el proceso que se viene haciendo. Un acto que, como ya se señaló aquí, tiene que ver con el conjunto de la alimentación. Sí, en la medida del proceso se ha ido aclarando lo que ya se mencionó aquí, que se trata de un acto legislativo de poner en la Constitución Nacional el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, o sea, un derecho de importancia particular. Sin embargo, que eso sea así no me va a eximir a mí de hacer un énfasis en una cosa que tenemos que resaltar, ¿no?, y es el problema del hambre, que es, digamos, un poco por donde empieza este proyecto. Es que, claro, el derecho a la alimentación es muy importante y yo en mi intervención, ustedes lo van a ver, me voy a referir primordialmente a eso, al problema de la seguridad o de la soberanía alimentaria, es decir, al problema de cómo uno puede tener plata y de pronto no tener comida, que eso es una cosa que a rato se le olvida, pero eso puede pasar. Que uno tenga dinero, tenga carros, aviones y lo que sea, pero pueda no tener alimentos. Pero en este instante lo que quiero es enfatizar el punto del hambre. Es muy grave, como lo señala Albaluz en sus documentos, que la propia FAO, que es la organización de la ONU mundial que se preocupa por estos asuntos de la alimentación, diga que en Colombia hay 8 millones de colombianos que padecen por hambre de verdad, ¿no? O sea, no es aquí uno de pronto al mediodía y dice, ole, me estoy muriendo de hambre, ¿sí? Pero el almuerzo está una hora después o algo así, ¿cierto? O que se levanta por la mañana y dice, uy, amanecí que me muero de hambre, pero resulta que tiene el desayuno ahí. No, aquí hay 8 millones de colombianos, eso es una cantidad impresionante. Hagan de cuenta todo Bogotá, es algo así como una quinta parte, 1 de cada 5 colombianos que padece hambre de verdad. O sea, gente que por las mañanas se despierta sin saber dónde hay un pan duro y un agua de panela con que empezar el día. Gente que por las noches, esto lo reitero porque creo que ilustra el caso, gente que todas las noches de su vida se acuesta con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Un país donde cuando yo era niño la idea era que había que comer por lo menos 3 veces al día, pero ya entre muchos colombianos esa idea de comer 3 veces al día será de pronto el día de las elecciones, ¿no? ¿Sí? Porque si les va bien comen 2. Un país donde ya ha habido denuncias de niños comiendo papel periódico. Un país donde se volvió normal que en las tiendas vendan los alimentos por porciones pequeñísimas porque la gente no tiene con qué comprar. Oiga, vecino, véndame una cucharada de aceite, un huevo, ¿sí?, un tricito de arroz, y ese es el almuerzo de 5 familias o de 5 personas. De eso estamos hablando también, y esto es una cosa especialmente dramática y dolorosísima, que muestra lo mal que está este país. Lo mal que está este país, porque es que ahora en el gobierno del doctor Santos nos han atosigado con el cuento de que Colombia es el país de las maravillas, y que como Obama viene a Colombia, entonces esa es la prueba de que el doctor Santos es un genio. ¿Qué dirán esos 8 millones de compatriotas que se acuestan todas las noches con dolor en sus estómagos porque no comieron nada? ¿Pensarán que el presidente Santos es la maravilla?
¿Tendrán esa idea? Pues si la tienen es porque les han lavado el cerebro con estropajo. Porque por supuesto no corresponde la publicidad oficial con las realidades que padecemos. Este es un asunto que quería enfatizar. Pero como un poco la idea es que hablemos aquí de distintos temas, y es una de las cosas interesantes de este foro, Wilson puso un énfasis importante hace un momento en el problema de la extranjerización de la tierra, cómo las tierras de Colombia se les están entregando a los extranjeros. Y el día de mañana aquí podrá suceder esto, con esa política y con los TLCs, es que alguien, un extranjero, produzca en Colombia comida, pero que haya una hambruna en Colombia y ese extranjero se pueda llevar esa comida producida en Colombia porque él la produjo aquí para llevársela para otro país. A cosas como esas se les está abriendo el camino con los tratados de libre comercio. Pero decía que eso lo enfatizó Wilson. Yo voy a enfatizar en otra cosa distinta, además a la que muy bien han enfatizado anteriormente, que es el problema de los alimentos definidos como un problema de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria. Son dos palabras que se usan, que pueden tener diferencias, pero que yo en esta breve presentación quiero poner como iguales: soberanía y seguridad alimentaria. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a la idea de que uno puede, porque digamos que el hambre de los 8 millones de los que hablábamos, no es porque no haya comida, sino porque ellos no tienen con qué comprarla. Ese es un tipo de hambre y un tipo de problema. O sea, que un supermercado está lleno de comida y el que pasa por el frente no la puede comprar. Ese es un problema. Pero aquí puede haber otro problema, que es al que yo me voy a referir, que no se ha presentado en este momento en Colombia, pero podría presentarse y que se ha presentado en otros momentos en la historia de este país y en otros países. Y es que aún teniendo con qué comprar la comida, no haya comida. A eso es a lo que se refiere la seguridad o la soberanía alimentaria, que es un tema del cual se habla poco, pero que está allí. Y entonces, para explicar este asunto, empecemos por explicar un asunto que es tan obvio, pero que a ratos se nos olvida y lo perdemos de vista. El mundo de hoy es un mundo lleno de cosas. Son miles y millones las cosas que hay. Carros, aviones, equipos de sonido, computadores, ropa de todos los tipos, bueno, alimentos también, bebidas de muchos tipos, etcétera, etcétera. Miles de cosas. Pero si uno observa para estos efectos de lo que estamos hablando aquí, realmente en el mundo no hay sino como dos tipos de bienes, dos grandes tipos de bienes, que uno los puede separar por la mitad y decir, de un lado los alimentos, y ahí va el agua entre los alimentos, y de otro lado todos los demás, los alimentos con el agua y de otro lado todos los demás. ¿Por qué estoy haciendo esta separación? Para resaltar el problema de la importancia de los alimentos. Lo resalto de esta manera: si en el mundo llegara un mago maléfico y con una vara mágica desapareciera todos los bienes de la sociedad menos los alimentos, habría un problema de proporciones mayúsculas. Imagínense el mundo sin energía eléctrica, sin carros, sin aviones, sin ropa, sin medicamentos. Eso sería una catástrofe de proporciones cósmicas. Y probablemente hubiera una mortandad descomunal, pero muy seguramente sobreviviría la especie, el género humano. Porque se mantendrían los alimentos. O sea, pongo el ejemplo, desaparecerían todo menos los alimentos. Pero si ese mismo genio del mal se apareciera y dijera, dejamos todo menos los alimentos, se acabaría el género humano. Es la idea, es el ejemplo que quiero poner para ilustrar la importancia de lo que estamos hablando. O sea, nos la podemos pasar sin muchas cosas, pero no nos la podemos pasar sin alimentos. O sea, el que deje de comer se muere, y se muere rapidito. Ahora, si uno no tiene medicamentos también se puede terminar muriendo, y si está desnudo le puede dar una pulmonía y se muere, y tantas cosas que pueden pasar. Pero los alimentos son un bien único, insustituible, que no se parece a ninguno de los demás bienes. Un poco la historia de la humanidad es esa. Durante milenios nuestros antepasados más lejanos no tenían nada, andaban desnudos por las sabanas africanas, todos venimos del África,
Todos tenemos un negro en nuestros antepasados para que no se nos olvide, ni nos pongamos pues alborotados y racistas con esas cosas. Durante milenios esos antepasados nuestros anduvieron desnudos, y muchos tenían un palito por ahí para darle algún bicho en la cabeza, ¿cierto? No tenían medicinas, no tenían carros, no tenían aviones, ¿cierto? Pero como había alimentos, eran capaces de procurarse los alimentos y el agua, ahí la humanidad fue y miren dónde vamos. Si se pierden los alimentos, se pierde todo. Es la idea que quiero transmitir aquí de manera enfática para entender este problema de la importancia de los alimentos, de la importancia de la seguridad, de la soberanía alimentaria. Y transmitir otra idea. Esos alimentos que siempre en Colombia, por lo menos en nuestra generación y en nuestros padres y en nuestros abuelos, siempre han estado allí. Hay que hacerles otra pregunta. ¿Siempre tendrán que estar allí? ¿O podría suceder que no estuvieran? ¿Existe esa posibilidad o no existe esa posibilidad? Por gente que dice, no, senador, por eso nos preocupamos, siempre va a haber. Y yo digo, siempre va a haber. Está por verse. Si ustedes les preguntan a los cartageneros de 1811, cuando los rodearon las tropas de don Pablo Morillo, en el sitio de Cartagena, recordarán que la historia nos dice que se comieron los ratones, que se comieron los gatos, que se comieron los asientos de baqueta y hasta los zapatos, y al final se murieron de hambre. O sea, el caso de nuestra historia dice que puede no haber comida en un momento dado. En la Segunda Guerra Mundial hubo cantidad de gente que se murió de física hambre, o gente que solo se alimentó y eso los enfermó y los mató, por ejemplo, de cebollas, porque lo único que había era cebollas. Hay un hecho de la historia universal por allá en el siglo XIX, de cómo unos especuladores ingleses en la India, cuando la India era una colonia, en la provincia de Orissa, creo que se llama, se compraron toda la cosecha de alimentos y la almacenaron para provocar un alza artificial de los precios de los alimentos, y hubo una hambruna en la que se murieron millones de personas. Porque esa es otra cosa que puede pasar, que el alimento no desaparezca de manera absoluta, pero desaparezca en tantas proporciones que los precios se pongan tan altos que esos 8 millones que hoy pasan hambre puedan dispararse en cantidades mucho más grandes, y que no solo pasen hambre, sino que literalmente se mueran. Esas son posibilidades que están allí, que han ocurrido en otros sitios del mundo, en más de una ocasión. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad o de soberanía alimentaria, estamos pensando en este problema. Estamos pensando en este problema. Esto no lo niega nadie, esto que les estoy diciendo. Todo el mundo acepta que esto es un riesgo que está allí, una posibilidad que está allí. ¿Dónde empieza el debate? El debate empieza en que los amigos del libre comercio, los neoliberales, el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, Santos y compañía, dicen, sí, ese es un riesgo, pero eso es un asunto que hay que atender como un problema global. O sea, hay que asegurar que el mundo sumado sea capaz de producir la alimentación del mundo sumado. No importa dónde se produzca, ¿sí? Lo que importa es que haya comida para todos los habitantes de la tierra, y se produzca donde se produzca, la llevamos en barcos y en camiones de un sitio a otro. O sea, la seguridad alimentaria entendida como un problema global del globo terrestre. Esta es una idea. Pero esta idea tiene una dificultad, y es que los riesgos que genera son descomunales, porque nadie nos asegura que esas redes de comunicación y de comercialización globales no puedan fallar, o que si se concentra toda la producción en unos pocos sitios del globo, pueda haber un fenómeno, la erupción de un volcán con un invierno de ese tipo, plagas inmensas, huelgas, revoluciones, guerras, que puedan interrumpir el flujo de los alimentos de un sitio a otro. Esto ha sucedido 1000 veces en la historia de la humanidad. O sea que usted podría, porque lo que dicen estos neoliberales es, no, senador Robledo, no importa que Colombia no produzca sus alimentos, si produce petróleo, produce carbón, con la plata del carbón o del petróleo, compra los alimentos, importa los alimentos, que es lo que están haciendo, y le soplan a uno además esta teoría. No, no importa, usted el trigo lo trae de un lado, el maíz lo trae del otro, la carne del otro, la leche del otro, no sé qué, y usted produzca petróleo, no sé qué. Pero el problema es que esas redes de comunicación pueden interrumpirse. Y si se interrumpen,
O si hay una plaga bíblica que acaba con las cosechas norteamericanas, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Este riesgo tan existe que yo les cuento este dato, la FAO también construyó unos silos inmensos en Noruega, creo que es, para almacenar, allí en condiciones muy especiales, eran tierras muy frías, todo tipo de semillas, de todos los alimentos que existen en el globo, preocupados porque pudiera haber una catástrofe tal que acabara hasta con las semillas. O sea, como una especie de banco para almacenar semillas y precaverse de estos riesgos de los que yo estoy hablando. O sea, que no es que estamos aquí especulando sobre cosas que no se discuten, no, estos son temas que se tratan en todas partes. Pero además hay otra posibilidad, y es que aún habiendo los alimentos, la transnacional o el país que los produce se niegue a uno a venderle los alimentos. Que el día de mañana nos parquen barcos con los alimentos en las costas de Colombia y nos digan, pues sí, les bajamos el trigo, les bajamos el maíz, pero eso sí que nos entregan. O sea, el problema de la soberanía nacional. El sitio de Cartagena es una prueba de que sí se puede utilizar la guerra y los alimentos como un mecanismo de extorsión y de chantaje. No sería la primera vez que ocurriera. O sea, esa idea de resolver la seguridad alimentaria mediante políticas globales tiene todos estos riesgos que estoy señalando. Entonces, nosotros, ¿qué idea defendemos? Una idea que es mucho más sensata, que es la idea de hacer esfuerzos por producir aquí en el territorio nacional, si no todos, casi todos los alimentos. O sea, disminuir nuestro riesgo de seguridad alimentaria al mínimo. Y creemos que eso es lo que se debe hacer a escala global, que cada país produzca todos los alimentos que pueda, y en ese sentido, cualquier riesgo de catástrofe global se reduce porque los intercambios resultan ser menores. Ahora, Colombia tiene la suerte de tener tierras, productores y aguas suficientes para producir los alimentos, porque hay otros que no pueden. O sea, en Arabia Saudita, para poner un ejemplo, que todo es un desierto y lo único que producen es petróleo, pues probablemente esta teoría no resulte una teoría sensata porque, bueno, es que no tienen cómo. Pero es que este es un país riquísimo en territorios, en tierras, en aguas, en gente que sabe manejar la agricultura, en posibilidades. Luego, embarcarnos en la idea de importar los alimentos es una idea absolutamente disparatada. Pues para no mencionar el desempleo y la pobreza y todo lo que viene de un agro arruinado, que esa es parte también de la discusión, pero en este momento no estoy enfatizando en eso, sino estoy enfatizando en este otro problema. Este es el concepto de la seguridad o la soberanía alimentaria, de esto es de lo que estamos hablando. Y esa idea pues es la que está planteando también Al-Baluz en estos debates que venimos haciendo, que es una idea sobre la cual debemos trabajar todos. Ahora, ¿cuál es el problema para que esto tan sencillo se entienda? Los intereses de las potencias, los intereses en Colombia de los importadores de alimentos, que están felices haciendo estas cosas. Hoy ya Colombia tiene su seguridad alimentaria perdida en proporciones muy grandes. Por ejemplo, todo el trigo de Colombia lo estamos importando, toda la cebada la estamos importando. Estamos importando más de 3 millones de toneladas de maíz. Y el maíz son los pollos, ¿no? Es la carne de pollo. Un pollo es un grano de maíz con alas. En buena medida la carne de cerdo también es maíz. Y eso que todavía no han llegado los TLCs, que nos van a acabar con los granos, el frijol, la arveja, la lenteja, todo eso también va a ser producto de las importaciones. Probablemente vamos a perder la producción de leche y de lácteos, pérdidas grandísimas en carne de cerdo y de pollo. O sea, estamos en el camino de perder la seguridad y la soberanía alimentaria. Es el colmo de la irresponsabilidad, para no mencionar toda la pobreza agraria que hay detrás de que nuestros campesinos, nuestros empresarios y nuestros obreros agrícolas e indígenas no puedan trabajar el campo. Pero lo que se está perdiendo es esto. Y entonces no solo estamos perdiendo la seguridad alimentaria por la vía de las importaciones, o sea, de reemplazar el trabajo y el producto nacional por trabajo y producto extranjero, con todo lo que esto significa, sino que además lo mencionaría, si quiero terminar enfatizando la idea, la política es venderles en cualquier proporción
dice el gobierno nacional, el presidente Santos y el ministro Juan Camilo Restrepo, venderle en cualquier proporción las tierras rurales de Colombia a los extranjeros. Lo dijo Wilson, pero lo quiero reiterar, hay un debate mundial, porque las grandes potencias económicas que saben esto que estoy hablando de la importancia de los alimentos y de la seguridad y la soberanía alimentaria, están comprando las buenas tierras del mundo, ¿sí?, en África, en Sudamérica, en los países como Colombia, para asegurarse que pase lo que pase, van a tener dónde producir sus alimentos. Y el gobierno de Colombia, en vez de asumir una actitud de dignidad, de patriotismo, de soberanía nacional, anda feliz entregándole tierras a los inversionistas extranjeros. No mueve un dedo para ponerle algún tipo de control a esta cosa. No, como son los monopolios y las transnacionales, todo está muy bien. Y eso lo quieren ocultar haciendo demagogia con una política de restitución de tierras que ni siquiera cumplen. Y el propósito del presidente Santos en restitución de tierras es restituir de aquí a diciembre 31 del 2013 11.200 predios. Y la promesa que hizo fue restituir 160.000. O sea, tendría que restituir 149.000 en 7 meses del 2014, cosa que no es posible. Y cuando hacemos el reclamo, entonces dicen, no, es que el gobierno no tiene ningún compromiso. Cualquier número de hectáreas está bien y cualquier número de restituciones está bien. Pero eso sí que dice que es el presidente de los campesinos y que dice que aquí estamos en una revolución agraria. Yo he dicho por ahí que si esos campesinos que lleva Santos a esas marchas, y me parecen muy respetables las luchas, y hay que respaldar a la gente que lucha por la restitución, etcétera. Si esos campesinos supieran la verdad de las cosas que están sucediendo, en vez de aplaudir a Santos, lo chiflarían. Y si todos los colombianos supieran la verdad de lo que está pasando con el agro nacional, pedirían que al presidente lo lleven a sábados felices. ¿Sí? Porque estas son las tristes realidades que estamos viviendo, que son bien distintas a la retórica que se tira en los medios de comunicación. Entonces, concluir pues saludando su presencia aquí, felicitando nuevamente muy especial al Baluz, está haciendo un trabajo muy importante, digno de que sea respaldado por todos nosotros y por todos los colombianos, porque todo esto es parte de una lucha que se da desde muchos ángulos. Estamos muchos luchando muchas cosas, pero al final todas confluyen de una u otra manera en el mismo pleito, que tiene que ver con defender el verdadero progreso de Colombia. Porque es que el verdadero progreso de Colombia está vinculado a todas estas cosas que estamos mencionando. Muchas gracias. Que es, digamos, un poco por donde empieza este proyecto. Es que, claro, el derecho a la alimentación es muy importante y yo en mi intervención, ustedes lo van a ver, me voy a referir primordialmente a eso, al problema de la seguridad o de la soberanía alimentaria, es decir, al problema de cómo uno puede tener plata y de pronto no tener comida, que eso es una cosa que a rato se le olvida, pero eso puede pasar. Que uno tenga dinero, tenga carros, aviones y lo que sea, pero pueda no tener alimentos. Bueno, yo empiezo por darles mis especiales agradecimientos a todos ustedes, compañeros y compañeras, por estar aquí, en particular a quienes han venido de más lejos, de otras ciudades distintas de Bogotá, mis saludos. Felicitar muy especialmente a Albaluz Pinilla por este nuevo esfuerzo que hace. Albaluz se ha caracterizado por escoger ciertos temas de importancia que ha venido luchando y ha venido promoviendo. Sin duda, Albaluz es uno de esos temas que bien merece el esfuerzo que usted viene haciendo y en el cual es bueno decir, pues, otros ayudamos y el polo ayuda, pero reconozcamos que es un esfuerzo particular, muy especial de Albaluz, además porque pues en el polo nos toca un poco dividirnos los temas y los trabajos, y sin duda lo viene haciendo bastante bien. O sea, tentación. Sí, en la medida del proceso se ha ido aclarando lo que ya se mencionó aquí, que se trata de un acto legislativo de poner en la Constitución Nacional el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, o sea, un derecho de importancia particular,
Sin embargo, que eso sea así no me va a eximir a mí de hacer un énfasis en una cosa que tenemos que resaltar, ¿no? Y es el problema del hambre. Que ya esto, que es una reforma constitucional que tiene que aprobarse varias veces en el Senado, ya tenga la mitad de las aprobaciones, pues muestra que la cosa va caminando, que no suele ser fácil, ¿no?, aquí en el Congreso sacar adelante proyectos como estos. Esperemos que culmine con éxito el trámite y el proceso que se viene haciendo. Un acto que, como ya se señaló aquí, tiene que ver con el conjunto de la alimentación.